Estamos con el doctor García Toma, justamente, el doctor Víctor García Toma, él es constitucionalista, para que nos ayude a entender. Yo veía con usted el informe y me preguntaba, y se lo repito, ¿hay urgencia de que la inmunidad nuevamente pueda ser un blindaje para los congresistas? En estos momentos sería inconveniente por una razón sencilla. Desde un punto de vista conceptual, efectivamente la inmunidad es uno de los pilares para sostener la autonomía, la independencia y la recta actuación del Congreso en su condición de ente fiscalizador del Ejecutivo. En la teoría. El problema está en que en el Perú hoy no tenemos organizaciones políticas serias con una ideología, una doctrina, un programa que exprese intereses colectivos. Es la suma de una serie de intereses individuales que se han manifestado en los últimos parlamentos, pero particularmente en este último, en donde evidentemente se nota una conducta claramente delictiva. Se ha hablado en el informe, por ejemplo, el caso de los mochazuelos, el caso de los niños. Y tenemos a vinculados a la minería ilegal. Tenemos de la vez pasada, José Luna, ¿no? Mencionaba que de 130 congresistas, por lo menos 80 están investigados. 80. Más del 50%. Entonces, en ese contexto, doctor García Toma, uno podría pensar que este Congreso está pensando blindarse frente a posibles juzgamientos, sentencias. Quizás, como no es una norma de carácter penal, es una norma de carácter procesal político, iría hacia adelante, no hacia atrás. Pero, como bien lo ha señalado el doctor Roel, la situación es distinta para aquellos que obtengan la reelección. Al ser reelectos son congresistas y en consecuencia la reforma nos alcanza. Claro, pero doctora, en este país, claro, donde las investigaciones penales tardan años, ¿no? De repente están pensando en sus posibles investigaciones que puedan empezar o que ya han empezado hace poco. En estos momentos los parlamentarios tienen ya una protección, que es la que da la inmunidad frente a las denuncias por supuestas infracciones cometidas en el ejercicio de la función. En esa condición un parlamentario es sometido a un antejuicio, que es la garantía de que esa denuncia no tiene un carácter político, de venganza, de intimidación. Pero en lo que se refiere a los delitos comunes, obviamente esa inmunidad ha desaparecido. Y creo que por ahora esa demarcación es correcta. En tanto no tengamos organizaciones que respondan por la conducta de sus miembros y en tanto no tengamos un parlamento que exprese intereses colectivos, sino se dedique a la satisfacción de intereses individuales, algunos vinculados a la violación de bienes jurídicos que están amparados por el Código Penal, entonces eso es peligroso. Pero se supone que estamos todos, de alguna manera, a raíz, más que nada, de lo que pasó con Odebrecht, encaminados en la lucha contra la corrupción, ¿no? Para que no exista impunidad. ¿Usted considera también de que el retornar a la inmunidad parlamentaria es un retroceso en toda esta corriente? Habría que decir algo, Albina. Puede contribuir también a afirmar que esta reforma tiene una justificación, lo hay en un solo elemento. El Ministerio Público está haciendo uso y abuso de las denuncias fiscales. Pongamos solo un ejemplo. Se denunció a un número importante de congresistas por el hecho de haber votado una ley que decía que no era ilícito percibir una remuneración y percibir una pensión. Y esa posición del Parlamento se respaldaba en una sentencia del Tribunal Constitucional y venía siendo aplicada por el propio Ministerio Público, el caso de su famoso vocero. Sin embargo, los congresistas que votaron a favor han sido denunciados. Y a pesar de que el artículo 93 claramente dice que los parlamentarios no responden por sus votos y opiniones, ¿no? Entonces sí, hay un abuso de las denuncias fiscales, pero más allá de ese hecho... Pero a río revuelto... el peligro mayor es que volvamos a repetir, porque el sistema electoral, ha sido petardeado por la famosa reforma del señor Vizcarra. Es probable que se reproduzca, ¿no es cierto?, una representación como la que tenemos hoy, porque no hay garantía. Con 43 partidos políticos, evidentemente eso puede darse. Hay un dato que ustedes han dado.
algunos representantes de la minería ilegal ya se han incorporado a varios partidos políticos, Claro. uno en particular, Podemos, ¿no? Claro. En consecuencia, los mineros ilegales van a tener una representación, tienen el poder político para... el poder económico para insertarse en las organizaciones, financiarlas, financiar sus campañas individuales con voto preferencial y obtener una curul para desde allí promover intereses que son ajenos a la ciudadanía y de otro lado blindarse, ¿no? Ahora, ¿cuáles tenemos con estos llamados candados jurídicos para casos, por ejemplo, como los que usted ha mencionado de darse, ¿no? Que lleguen en mayor cantidad a la representación nacional y a partir de la aplicación de esta prerrogativa que es la inmunidad? Hay algunos candados que son convenientes de seguir manteniéndolos. Las personas que ingresan al Parlamento con denuncias o procesos ya abiertos, esas denuncias y esos procesos continúan, no entran dentro de la inmunidad, ¿no? Solo se daría para aquellos casos que se gestan o se producen a partir de su incorporación al Parlamento. Pero obviamente... En el ejercicio de la función. Exactamente, ¿no? Pero igual, también en la práctica, doctor, usted sabe que aquellos congresistas, ¿no? que tenían o ya arrastraban procesos, estos prácticamente han quedado congelados, ¿no? Si tuviéramos un Parlamento que efectivamente, digamos, resguarda la ética institucional y la comisión responsable de conocer estas denuncias sancionar adecuadamente e incluso denunciara luego de un antejuicio a sus miembros, podríamos decir que estamos ante una institución saneada y deseosa de, digamos, de dar expresión de una moralidad que es lo que el país reclama, ¿no? Es el momento adecuado y es este Congreso el que tendría que proponer un debate, porque esto va a pasar al Pleno, ¿no? Un debate para hablar de inmunidad. ¿Es este Congreso digamos, el mejor, ¿no? En todos los ámbitos como para que ellos sean los que propongan este nuevo blindaje? Dado la forma como se ha constituido actualmente el sistema electoral, conscientes de que las organizaciones políticas no pueden responder cabalmente por los miembros de sus partidos que postulan y que acrediten, digamos, una honestidad. Porque no tienen los filtros. Así. Luego que el propio Parlamento no se interesa por defender, digamos, la imagen de la institución y más bien por prohija, ¿no es cierto?, a estos miembros, a quienes de alguna manera apapacha. Entonces definitivamente no es conveniente en estas circunstancias en tanto no tengamos una representación que sea cabalmente expresión de lo que la ciudadanía quiere como intermediario ante el poder. Porque suena como un hecho más de este Congreso por, de alguna manera, blindarse, protegerse, ¿no? Además con otros condimentos o otros elementos que han estado ocurriendo en cuanto a la aprobación de algunas normas, ¿no? Eso, y porque además en este tipo de temas, en el caso del Parlamento genera dudas y suspicacias. Claro, extinción de dominio, sí. No el que quieran ahora judicializar a los jueces, ¿no? O cuestionar a los fiscales. Pero todo suma, doctor. No, por eso. ¿No? Por eso. Hoy todo lo que el Parlamento haga en relación a estos temas genera duda, incertidumbre, sospecha. En consecuencia, como se decía antes, abstenerse es obrar. Es preferible que no hagan nada, ¿no? Y que en todo caso esto se discuta dentro de un contexto mucho más razonable, con un Parlamento que sea sobre la cual la ciudadanía tenga fe y confianza. Claro, con un Parlamento 4%, ¿cómo se atreven a hacer ese tipo de modificaciones? Ahora, este Congreso no lo tendría que ver. ¿El siguiente sí? Habría que primero ver qué elige la ciudadanía, porque también nosotros somos parte del problema. Están allí por los defectos del sistema. Yo siempre he creído que nosotros no, yo siempre he creído que son los partidos políticos, ¿verdad? No. Porque usted mencionaba hace un rato que no tienen, claro, los filtros necesarios, y es verdad. No, pero también los ciudadanos tienen la obligación de hacerse responsables de su voto, ¿no? Uy, la tenemos complicado para lo que se viene, doctora. Digamos, el uso del preferencial es perverso, ¿no? Totalmente perverso. Claro, no, y además la cédula con la que se viene. ¿Usted se imagina cómo tendría que ser de aprobarse esta inmunidad? ¿Cómo se aplicaría para lo que se viene?
con la cantidad de diputados, senadores, encima que hoy por hoy hablamos de algunos congresistas ya con desbalance patrimonial y testaferros dentro del Congreso, o sea... Y la forma como ha sido elaborada, por ejemplo, la conformación de la Cámara de Senadores, en donde la mitad proviene, digamos, de la representación regional, que tiene, pues, evidentemente, en donde no hay partidos, digamos, son movimientos aleatorios conformados por gobernadores, por alcaldes, que ya arrastran una serie digamos, de denuncias. Es peligroso. Claro, que ven en el Congreso un negocio. Efectivamente. No quiero que me investiguen, pero quiero además ganar plata, poder, postulo. En eso nos hemos convertido. Dado que no se garantiza la idoneidad del candidato, y dado que nosotros, obviamente, como conjunto electoral, no actuamos por ahora responsablemente, es preferible no cambiar las cosas en ese sentido. Ahora, doctor, una pregunta final. Algunos parlamentarios, especialmente el congresista Soto, que es el impulsor de esta norma, plantean como referencia lo que sucede en otros países. Él dice que esta prerrogativa sí se aplica en otros congresos en el mundo. ¿Qué se conoce sobre la experiencia internacional? En efecto, en 1689, cuando el Parlamento cobra autonomía e independencia, tiene como uno de sus elementos constitutivos la defensa de la inviolabilidad de palabra y la inmunidad. Y en muchos países, por cierto, hay una representación política que es compatible con la ética ciudadana. Pero en el Perú no tenemos esa condición. En consecuencia, no podemos mirar al exterior porque lo que tenemos aquí no se asemeja en nada a Si esto no se aprueba, los que tienen ahora procesos o investigaciones abiertas, ¿qué camino tendría que seguir? El tema sería qué pasa con aquellos parlamentarios que son reelegidos. Claro. Ese es el tema, ¿no? Ah, esos son los que están... Porque los que Muy bien, no doctor. son reelegidos, ahí sí, esos están muertos. Le agradezco mucho, como siempre. Gracias muy también, muy didáctico amable. y con toda la experiencia que tiene. Doctor Víctor García Tomasado con nosotros.